Parachá Nazó. Habló Hashem a Moshe diciendo: haz recuenta de los hijos de Gerson, asimismo, de acuerdo a la casa solar según sus familias, de 30 años en adelante hasta 50 años, haz cómputo de ellos, de todo aquel que viene a servir en el ejército para trabajar en el servicio de la tienda de reunión. Nazó es la porción más larga de la Biblia, con 176 versículos. Se lee siempre antes o después de Shavuot. Es parte de la conexión de Shavuot. La porción de Nazó en el libro del Zohar habla acerca de la gran reunión, Hidra Rabá, el tiempo en que Rabí Shimon pasó con sus estudiantes después de que saliera de la cueva. La asombrosa luz que se origina en Shavuot, la luz de inmortalidad, viene a nosotros a través de la historia de Nazó, la cual también tiene el Midrash, el comentario bíblico de la Torah, compilado entre el año 400 y 1200 de la era cristiana, basado en la exegesis, la parábola y la leyenda agádica más largo en la Biblia. La conexión de Números 4:22 habla acerca de las responsabilidades de las 3 familias de levitas con respecto al tabernáculo, explicados en este versículo. Los hijos de Kehat mencionados anteriormente se ocupaban del arca y los utensilios del tabernáculo. A los hijos de Gerson, responsables de todas las cubiertas del tabernáculo, se les designó el ocultamiento o revelación de la luz cuando fuese necesario, y de ese modo actuaban como un filtro para la luz. Al conectar con esta sección, aprendemos que hay veces en las cuales necesitamos menos luz porque no somos capaces de manejar mucha luz, y hay veces en las que necesitamos más luz porque nuestra vasija espiritual para contener esa luz ha crecido. Debemos siempre esforzarnos en obtener tanta luz a través del filtro como sea posible. La conexión de Números 4:29 habla acerca de la tercera familia de levitas, que eran los hijos de Merari. Ellos estaban a cargo de las columnas y las basas, los cimientos sobre los cuales estaba erigido el tabernáculo. Son nuestros cimientos los que nos sostienen cuando pasamos por momentos difíciles. Al conectar con los meraritas recibimos el sostén para fortalecer nuestros cimientos y revelar la luz que existe en las dificultades mismas. La conexión de Números 4:38 dice: a pesar de que los levitas eran contados a partir de los 30 años, ellos solo ejercían sus labores entre los 30 y 50 años de edad, el periodo de su abertura más grande y valiosa. El Zohar dice: de los 30 a los 50 años de edad, todo aquel que venía para hacer la labor de servicio del ministerio y la labor de transportar la tienda de reunión. Números 4:47 dice que este mandamiento es que los levitas debían cantar en el templo. El Zohar Nazó 2:9. Nosotros también tenemos aberturas en nuestra vida durante este periodo y tenemos que asegurarnos de no desperdiciarlas. Si el tiempo promedio de vida es de 80 años, generalmente tendemos a estar distraídos y llenos de ego durante los primeros 30 años. Como jóvenes y adultos, y la mayoría de las personas pasan los últimos 20 años de su vida jubilados. En realidad tenemos 30 años de vida verdadera. Este pasaje nos abre los ojos al hecho de que los años de nuestra mediana edad son los más productivos, por lo tanto debemos sacarle el mayor provecho. Entonces, que se nos baje un poquito el ego y mejor enfoquémonos en las cosas espirituales, en las cosas del Eterno, porque nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo le pertenece al Santo, bendito es Él. Hashem ordenó la purificación del campamento. La conexión de Números 5:1 dice: para purificar los campamentos, todas aquellas personas que tenían enfermedades físicas e impurezas, las cuales eran vistas como un indicio de impureza espiritual, eran exiliadas. Las personas impuras nos afectan negativamente, así como nosotros afectamos negativamente a los demás con nuestras propias impurezas. Es importante permanecer alejados de la gente negativa. Si nosotros somos negativos, tenemos que cambiar. El primer paso hacia ese cambio es admitir, aunque sea a nosotros mismos, que somos negativos y que existe la necesidad de que cambiemos. Esta sección nos da el poder para hacer esta difícil aceptación. Entonces,
nosotros también tenemos que cambiar nuestras malas actitudes, porque nuestras malas actitudes también afectan a otros, porque todos, como ya lo hemos explicado, muchas veces estamos entrelazados, y también aquellas personas que tienen malas actitudes o negatividad también nos afecta. Entonces tengamos cuidado con eso, seamos luz a otros, siempre en amor, en amor al prójimo, irradia luz, que todo lo que salga de ti sea la luz divina que habita dentro de ti. La Parashá Naso habla también acerca del robo a judíos y a prosélitos. Dice, el caso tratado en este versículo es sobre alguien que perpetra traición a Hashem mediante la retención indebida del dinero de otro judío, ya se trate de un préstamo, un hurto, salarios atrasados o situaciones similares, empeorando el pecado de jurar falsamente que no debe nada. Entonces, tengamos cuidado con eso. Como por ejemplo, aquellas personas que retienen el salario de sus trabajadores y no saben, que le están quitando el pan de la boca, no saben si ellos tienen que comer, y eso a los ojos del Eterno no pasa por alto, porque Dios ama a sus hijos. La Torá define acerca de los bienes robados. Dice, Rabbi Moshe Feinstein comenta sobre la progresión de temas desarrollados en el pasaje anterior respecto al pecado de apoderarse de propiedad ajena. Está prohibido privar a alguien de lo que le pertenece legítimamente, aunque en ocasiones sea posible intentar justificarlo diciendo, estoy tomando algo de alguien que es tan rico que nunca percibirá su falta. Ciertamente no lo estoy afligiendo en absoluto. Es incluso más fácil tratar de justificar que no hay nada de malo en embabucar a un prosélito rico que no tiene herederos diciendo, no vivirá para siempre, tiene más que suficiente para sí mismo, y por cierto, nadie lo sucederá cuando muera. La tercera categoría se refiere a alguien que ya separó sus diezmos, mas no los ha distribuido. Un cohen o un levita podrían justificarse diciendo, de todas maneras esto pertenece a mi tribu, con lo cual lo único que estoy haciendo es privar al israelita del derecho de dárselo a quien decida, y con todo se trata de una suma insignificante. Entonces el Eterno no aprueba eso. Al enumerar estas tres categorías en el mismo pasaje, la Torá nos informa de la verdadera definición de robo. Nos está prohibido tomar cualquier cosa que Dios no nos dio, independientemente si el robo es grande o mínimo, o de si hallamos o no alguna justificación moral para hacerlo. A Dios no le agrada lo que es el robo, y por nada se nos ocurra ni tomar ni siquiera la más mínima cantidad. Esta parashá también habla acerca de la sota, que es el término de la sospechosa adúltera, una mujer adúltera. La conexión de número 5:12 dice, en aquellos tiempos cuando una mujer era acusada de adulterio, se llevaba a cabo un proceso muy especial para descubrir si en realidad era culpable de este pecado. El nombre de Dios era escrito en un retazo de pergamino y luego era raspado en agua, la cual después la mujer bebía. Si ella había sido infiel, el agua la mataba; si no, ella vivía. Su propia culpa o inocencia junto con este poderoso nombre de Dios se combinaban para revelar la verdad. La iluminación del nombre de Dios creaba una revelación que servía para reemplazar la duda y la suspicacia con verdad y honestidad. Este proceso del uso del nombre de Dios funcionaba para eliminar cualquier duda, mostrándonos que el Creador considera la verdad y la honestidad como el elemento más importante del ser humano, y que la luz del Creador a través de la eliminación de la suspicacia y la deshonestidad está involucrada en el proceso de mantener la unidad entre las personas. Entonces se le daba de beber esa agua que se preparaba a la mujer que era sospechada de infidelidad, y si ella era inocente, pues ella no moría, pero si ella era culpable de su vientre y ella juraba falsamente de que ella no había cometido tal pecado, entonces su vientre se inflaba y ella moría. Por eso nunca debemos de andar jurando el nombre de Dios en vano, porque eso es algo muy delicado. Entonces mejor confesar los pecados, hacer teshuvá, implorar la misericordia del Eterno cada vez que nosotros, por más mínimo que nosotros creamos que sea un pecado, pero no hay pecados grandes ni pequeños, todos a los ojos de Dios.
Si nosotros mentimos, no hay mentira grande ni pequeña, todas son mentiras a los ojos de Hashem. Entonces mejor conduzcámonos de la forma más correcta, porque todos fallamos diario le fallamos al santo bendito es Él. Entonces mejor tratemos por lo menos de hacer las cosas lo más correcto que se puede a los ojos del Eterno. Y esta parasha también habla acerca del Nazareo. La conexión de número 6.1 dice: en aquella época había un grupo de individuos llamados naziritas, quienes querían unirse a Dios con mayor profundidad. Para alcanzar ese nivel más elevado, ellos se abstenían de realizar ciertas acciones como cortarse el cabello y beber vino. Esta era su fórmula para acercarse al Creador. A todos se nos da una fórmula para acercarnos al Creador. Hoy en día nuestra fórmula es ejercer la restricción, resistir y cancelar los pensamientos y acciones que sabemos que nos están bloqueando y evitando que conectemos con la luz. En la Biblia tenemos un nazareo muy famoso, muy nombrado, que fue Sansón, que luchaba para proteger al pueblo de Israel hasta que él se involucró con Dalila y le dio el secreto de que su poder estaba en el pelo. Entonces fue así como él pues ya perdió su poder. Cuando le cortan el pelo, pues lo embriagan y le cortan el pelo, y fue así como él perdió su poder. Pero aún así, antes de morir, él protegió a Israel aún con sus fuerzas, porque le pidió al Eterno. Él estaba consagrado desde el vientre de su madre. Ellos eran personas muy especiales, consagradas al servicio de Dios. La conexión de números 6.23 habla acerca de la bendición de los Juanín, del Cohen Gadol. Dice: los Juanín usaban la secuencia para sanación de los 72 nombres de Dios. La sanación personal solo es posible si la persona quiere ser sanada, ya que mucha gente acoge su propio caos, ya sea de forma consciente o inconsciente. El proceso de dedicar el tabernáculo era el primer paso para la sanación. Como parte de esta dedicación, el jefe de cada tribu llevaba una ofrenda antes de que llevaran el sacrificio al altar. Moshe lo ungía para elevarlo más allá de la realidad del 1%. Nuestro mundo físico de Malhut, este mundo es Malhut, hasta la realidad del 99% de los mundos superiores. El Zohar dice que hay un Moshe en cada generación que ayuda a elevar su conciencia. Hoy en día podemos conectar a través del libro del Zohar y el conocimiento y las herramientas de la Cábala para elevarnos por encima de la realidad del 1%. Moshe lo hizo tomando la materia y elevándola a la realidad del 1%. Y una de esas herramientas, esas dos herramientas de que está hablando el libro del Zohar para conectar con esa realidad del 99%, esas herramientas cabalísticas que nos dejan los sabios cabalistas, es la oración de la Ketoret, como ya hemos explicado, y la oración del Ana Bekoach. La conexión del número 7.2 dice: cada una de las 12 tribus de Israel es representada por un signo del zodiaco, y cada uno de los 12 signos del zodiaco tiene una corrección kármica, el tikkun, la corrección del alma, diferente dependiendo de nuestro signo. Todos nosotros venimos a corregir un asunto diferente en este tiempo de vida. Hoy en día, en la actualidad, ya no hay templo, pero esa bendición sacerdotal de la que habla la bendita Torah ahora recae en los rabinos, que ellos serían el Cohen Gadol, porque son los maestros que se dedican a instruir en Torah. Desde pequeños ellos se dedican al servicio del Eterno, y por eso el Eterno ha depositado esa autoridad en ellos. Entonces, cuando el Cohen Gadol daba la bendición sacerdotal en el templo sagrado y alzaba sus manos, nadie podía ver las manos del sumo sacerdote. Y en la actualidad es igual. Cuando ahí en el Kotel, en el muro de los lamentos, o en las sinagogas se da la bendición sacerdotal, las personas que están ahí deben inclinar su cabeza, porque la Shejina del Eterno está en las manos del sumo sacerdote cuando él las alza. Entonces nosotros tenemos que inclinar nuestra cabeza en reverencia, porque hay demasiada luz y no podríamos soportarla. Entonces
Le damos gracias al Padre Eterno por la vida de cada uno de sus sabios, de la bendita Torá que están en Israel, de cada rabino, porque ellos se consagran en cuerpo y alma al servicio de Dios desde que tienen 5 años. Y toda su vida gira en torno al servicio del Santo, bendito es Él. Yo le doy gracias al Padre Eterno por haberme permitido conocer a mi maestro, que Él vive en Jerusalén. Y es una bendición muy grande para todos y cada uno de sus discípulos. Entonces, pidamos por él, roguémosle al Santo, bendito es Él, por su vida, que Dios le alargue su vida, que le alargue sus años en esta tierra, y por cada sabio de la bendita Torá que está en la diáspora, acá en las naciones gentiles, porque todos ellos están al servicio de Akadosh Baruj Hu. Y damos gracias al Padre Eterno por esta bendita palabra que salió de su boca y que le entregó a su nación santa, Israel. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para agradar a Dios. Yo le doy gracias al Padre Eterno porque me permitió ir a grabar este video a un lugar que está fuera de aquí, de la ciudad en donde yo vivo. Baruch Hashem, Am Israel Shai, el Santo bendito es Él. Amén y amén.